Tengan muy buenas noches. Les habla su pastor y amigo Arley Rodríguez. Me gozo una vez más de poder permitir esta oportunidad de parte suya, de parte de Dios, de poder compartir junto con ustedes la palabra de Dios. Así que pues en esta noche quiero pues dar la introducción. Estaremos hablando del perdón y de la conciencia limpia. El perdón y la conciencia limpia. Cómo nos hace falta entender el perdón desde la postura que Cristo tomó para con su creación. Gracias al sacrificio que Él hizo allí en la cruz es que nosotros hoy podemos gozar de tan soberano privilegio de ser llamados sus hijos. Así que en esta noche pues vamos a orar y que sea el Señor quien nos ilumine, que sea el Señor en esta noche quien nos haga entender cada uno de sus deseos para nosotros en esta noche. Amado Padre Celestial, te damos gracias. Te damos gracias porque tú eres fiel, Señor. Te damos gracias porque tú eres bueno. Te damos gracias porque tu misericordia sobrepasa todo entendimiento. Te damos gracias porque tu amor es infinito, Señor. Gracias porque tú nos has perdonado y nos has amado de tal manera que hoy podemos ver el esplendor de tu gloria sobre nosotros. Por eso, Padre, hoy te pido, Señor, que en tu infinita misericordia, Señor, perdones nuestras transgresiones, perdones nuestros pecados, perdones el pecado de toda la humanidad, Señor. Porque hoy en día la gente anda en un desenfreno total, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos porque muchos andan ciegos, Señor, sin un rumbo. Por falta de perdón también, Señor. Porque tal vez tuvieron una niñez difícil, tal vez tuvieron unos padres difíciles, tal vez tuvieron una vida tormentosa, Señor. Y en sus corazones ha albergado tal vez una raíz de amargura en ellos, Señor. Y eso los ha llevado tal vez a que sean duros con otros. Por eso, Padre, en esta noche te suplico, perdona esta humanidad. Perdónanos, Señor, porque el deseo de nuestro corazón, Señor, es ser conforme a tu corazón. Y por eso en esta noche estamos aquí orando, Señor, porque tú quieres que todos vengamos al conocimiento de ti, Señor, que todos vengamos a un arrepentimiento genuino, Señor. Y por eso te damos gracias, Padre mío, porque hoy tú nos perdonas y estamos aquí en tu presencia, Señor. Así que, Padre, hoy te pido que seas tú hablándonos a través de este discipulado, que seas tú guiándonos, que seas tú mostrándonos el camino, Señor, que seas tú haciéndonos entender, Padre eterno, que es a través de tu misericordia, que es a través de tu bondad, que es a través de tu perdón, que nosotros somos lo que somos, Señor. Por eso, Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mi amado hermano, tenga usted muy buenas noches. Me alegra el que pueda compartir con nosotros este estudio. Me alegra el saber que no solo usted va a compartir con nosotros en esta noche este estudio, sino que usted será ese instrumento para otros a través de este estudio. No solo porque sabemos que usted lo va a compartir, sino que también usted será luz en medio de la oscuridad. Que la medida que usted va recibiendo del Señor, que la medida que usted va creciendo en el conocimiento de Dios, todo eso lo va a equipar para ser un buen discípulo de Jesús. Así que me alegra saludarle en esta noche, hermana María, muy buenas noches. Gracias por estar allí fiel a esta cita. Y bueno, sé que cada uno de los hermanos se conectarán y vamos a darle preámbulo o inicio mejor a esta enseñanza en esta noche. Hoy hablaremos entonces de lo que es el perdón, específicamente el perdón en la primera instancia, perdón y conciencia limpia. Vamos a estar hablando de eso, el perdón y la conciencia limpia. Entonces vamos a estar hablando de lo que dice la Escritura en el libro Primera de Juan, capítulo 1, versos 5 al 9. Primera de Juan, capítulo 1, versos 5 al 9. Y este es el mensaje que hemos oído de Él. ¿De quién es Él? Si usted ve ahí en la Escritura, está en minúscula, pero tiene una tilde, habla de nuestro Señor Jesucristo. Y este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz
y no hay ninguna tiniebla en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no participamos de la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpiará de todo pecado. Verso 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos, por el contrario, dice el verso 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, mira, hermano, tan impresionante que es esto. Estamos hablando del perdón. Pero si en ti no hay perdón, estaría aplicándose esa escritura que si Él es luz, pues andamos en luz. Pero si en nosotros no está el deseo de perdonar, si en nosotros está todavía esa raíz que nos atrapa y que nos seduce de alguna manera para no perdonar, pues estamos pecando. Nos engañamos a nosotros mismos, dice la escritura. Pero luego dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, mi amado hermano, a veces nosotros atamos a las personas por no perdonarlas. Tal vez sí nos hicieron daño, tal vez se aprovecharon de nosotros, tal vez nos utilizaron, nos ultrajaron, bueno, infinidad de cosas, hermano. Pero la verdad es que si tú sigues cargando ese horror en tu vida, ¿sí? Por lo que te hicieron, no estás perdonando. Y lo que pasa es que todo el tiempo estarás caminando en tus fuerzas y tu rostro denotará si en ti está Cristo o no. A veces veo muchas personas con esas caras de derrota, con esas caras de dolor por lo que otros les han hecho. En vez de ser inteligentes y dejar eso a un lado y saber que Cristo le ama de tal manera que hará algo nuevo en él. Y por eso es necesario perdonar. Por eso, mire lo que dice el libro de Efesios. Libro de Efesios, capítulo 4, verso 32. Libro de Efesios, capítulo 4, verso 32, dice así: antes, sed benignos unos con otros. Es claro lo que está diciendo aquí. Antes sed buenos unos con otros. Antes sed agradables unos con otros. Antes sed pacientes unos con otros. Luego dice misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Hermano, es necesario perdonar. Si Cristo nos perdonó esa infinidad de pecados que teníamos nosotros, ¿qué creemos que somos nosotros entonces ante los hombres? No somos nada. Tenemos que entender que si Él nos perdonó a nosotros siendo Dios, nosotros debemos seguir su ejemplo. Y por eso dice, antes sed benignos unos con otros. Hermano, si te hieren con una palabra fuerte, dice la Escritura, que tú respondas con una palabra blanda. No te dejes provocar, porque el enemigo eso es lo que quiere, traer disensión. Pero dice, sed benignos unos con otros, misericordiosos. A veces no perdonamos porque las otras personas no tienen las mismas capacidades que yo tengo. Y eso nos carga y no debería ser así. Debemos ser misericordiosos. Pero mire lo que dice el libro de Mateo capítulo 6. Libro de Mateo capítulo 6. Versos 14 al 15. En la Reina Valera nos dice así. Mateo capítulo 6, versos 14 al 15. Dice verso 14, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mire tan hermoso esto. Aquí hay una condición. La condición es que tú tienes que perdonar para luego ¿qué? Recibir perdón. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre Celestial. Verso 15. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, mira lo que dice el Señor, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas.
Hermano, ¿qué haces cargando ese dolor? ¿Qué haces cargando el error de otro? ¿Qué haces llevando eso en tu corazón? Lo que pasó, pasó, ya pasó, hermano. Y hay personas que tal vez actúan en una insensatez tan grande que dicen cosas o actúan de tal manera que causan un daño profundo. Pero el Señor nos da aquí esta condición, que si perdonamos a los hombres sus ofensas, Dios también perdonará nuestras ofensas. No debemos olvidar de dónde venimos. No debemos olvidar de dónde Dios nos ha sacado, porque cuando nosotros nos creemos tan iluminados, tan espirituales, se nos olvida de dónde venimos. Y en muchos de los casos el egocentrismo del hombre hace precisamente esto, que nosotros no perdonemos a los otros. Mire lo que dice la Escritura, mire lo que dice la Biblia en el libro de Lucas, capítulo 6, libro de Lucas capítulo 6, versos 37 y 38, y habla de el juzgar a los demás. Mire lo que dice el verso 37. No juzguéis, es clara la observación aquí, no juzguéis. ¿Qué necesidad tenemos de estar juzgando a otros? No juzguéis. Y luego dice, y no seréis juzgados. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Luego dice, perdonad y serás perdonado. Mire lo importante, hermano. Necesitamos entender que nosotros no somos Dios. Necesitamos entender que también nosotros como humanos cometemos errores y que sin lugar a dudas seguiremos cometiendo hasta que Cristo vuelva por su iglesia. Pero es necesario que entendamos que no debemos juzgar, porque de esa manera no seremos juzgados. No debemos condenar, porque solo de esa manera no seremos condenados. Debemos perdonar, porque solo de esa manera seremos perdonados. Verso 38. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Entonces, hermano, vean lo importante del perdonar. Si tú cargas una raíz de amargura, una raíz constante de amargura, créeme que eso se te va a notar. Y los demás notarán esa raíz de amargura. Y en muchos de los casos no querrán ni siquiera estar junto a ti. Por eso tenemos que aterrizar esta idea en este día. Si el Señor Jesucristo, siendo 100% Dios, nos perdonó a nosotros, ¿por qué nosotros no perdonamos a otros sus ofensas? Mire lo que dice la Escritura en el libro de Marcos, capítulo 11, verso 25. Libro de Marcos, capítulo 11, verso 25. Y cuando estéis orando, dice la Escritura, perdonad. Si tenéis algo contra alguno, perdonad, dice la Escritura. ¿Sí? Para que vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Mire tan importante esto, entender esto. Mi hermano, si usted no perdona, si carga esa raíz de amargura, sus oraciones serán estorbadas. Sus oraciones no serán escuchadas. Sus oraciones no darán fruto. Déjeme leerle una vez más lo que dice la Biblia en el libro de Marcos, capítulo 11, verso 25. Y cuando estéis orando, o sea, es una necesidad del cristiano la oración. Y cuando estéis orando, perdonad. Número 1, perdonad. Si tienes algo en contra de alguno. Hermano, estamos en la iglesia, estamos en el mundo. Dice un dicho popular, no somos monedita de oro para caerle bien a todos. Sin embargo, mi amado hermano, ¿para qué nos cargamos el corazón con personas que tal vez no quieren entender nuestra posición? ¿Para qué cargamos nuestro corazón cuando hay personas que son insensatas?
Sí, yo no me puedo atar a esa persona. Yo no me puedo atar a sus palabras, yo no me puedo atar a sus hechos, yo no me puedo atar a lo que hizo en contra mía. Porque entonces, si tenéis algo contra alguno, vuestro Padre que está en los cielos os perdonará a vosotros vuestras ofensas. Entonces, si yo no perdono, mi oración es estorbada. Pero si yo no perdono, ¿qué va a pasar conmigo? Dios no perdonará mis ofensas. Entonces, impresionante esto del perdón. Debemos perdonar, hermano. Debemos pasar la página. Debemos hacer un borrón y cuenta nueva. Pero perdonar es de corazón. Porque hay personas que dicen, bueno, yo te perdono, pero en juego largo hay desquite. Sí, eso no es perdón. Eso es ahí un rencor que sigue avivando dentro de su corazón y solo está esperando la oportunidad, el momento oportuno para desquitarse con esa persona. Y no debe de ser así. Yo tengo que entender que como cristiano una de mis prioridades es la oración. Una de mis prioridades, y el Señor lo enseña a través de la palabra, es que aún oremos por nuestros enemigos. De que aún oremos por alguno o por si yo tengo algo en contra de alguien. ¿Sí? Tal vez alguien me hirió con un comentario desafortunado. Tal vez alguien me hirió con su arrogancia. Tal vez alguien me hirió con su desprecio. Tal vez, de muchas maneras, podemos ver que las personas nos lastiman. Pero tenemos que entender que cuando nosotros perdonamos, ¿sí?, lo que tenemos en contra de alguien o lo que alguien hizo en contra mía, mi Padre que está en los cielos también perdonará mis ofensas. Y eso es importante que lo entiendas. Hay personas que llevan muchos años en la iglesia, llevan muchos años de ministerio, pero en su corazón todavía hay una raíz de amargura en contra de personas que hicieron cosas fuertes en contra de ellos. Y eso no dará ese pie para que ellos lleguen a la eternidad. Porque si no perdonamos, hermano, ¿cómo pretendemos llegar al reino de los cielos? Ahora, ¿qué es el perdón? Nos podemos hacer hoy esa pregunta. ¿Qué es el perdón? ¿Qué es el perdón? Entonces, mi amado hermano, el perdón. Vamos a ver qué es el perdón en esta noche. Permítame aquí un momento. Que se me salió aquí, listo, ya volví. ¿Qué es el perdón? Dios es un Dios, y lo leíamos al principio, un Dios ¿de qué? De luz. Y en Él no hay tinieblas. Y eso es lo que tenemos que entender. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, ¿qué decía la Escritura o qué dice la Escritura? Mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él es luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpiará de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero también dice la Escritura, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero déjeme leer también Primera de Juan, capítulo 1, versos 5 al 9. Y este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos, Dios es luz y en Él no hay tinieblas. Entonces, hermanos, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos, oiga bien, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces Dios es luz y cuando andamos en su luz, andamos en comunión con Él y con otros creyentes. Si Dios es luz
y andamos en su luz, tenemos comunión ¿con quién? Aún con esos familiares que son difíciles, aún con esos familiares que nos juzgan, aún con esos familiares que nos dicen que tal vez nos volvemos aleluyas o fanáticos, aquellos que no quieren participar de nuestra fe. ¿Sí? Ahora, cuando salimos de esa luz de Dios, entramos en ¿dónde, hermanos? En una oscuridad. Y esto es peligroso porque vivir en la oscuridad es donde nosotros estaríamos apartándonos de esa luz. Vivir en la oscuridad es apartarnos de la luz y ya no tendríamos esa comunión con el Padre Celestial. Por eso, hermano, mire, cualquier cosa que pueda hacer doler nuestro corazón, ¿sí?, será una raíz de amargura que solo tú podrás quitar o solo tú acrecentarás en tu vida. Y eso es lo que tenemos que entender. Fuera del círculo de aquella luz estaríamos ¿dónde, hermanos? En el reino de las tinieblas. Y no, para ninguno de nosotros es falto de conocimiento de que el deseo de Satanás es tirarnos fuera de ese círculo de la luz. El deseo de Satanás es apartarnos de Dios, que es la luz, y tenernos todo el tiempo ¿en qué? En oscuridad. Y entonces Satanás tiene o utiliza una serie o un sinnúmero de estrategias para que nosotros nos apartemos de esa luz de Dios. Por ejemplo, el cansancio. Hay personas que se cansan de decir, bueno, es que ya estoy cansado de perdonar, ya no puedo perdonar más, ya no puedo. Y genera en esas personas un cansancio tal que los lleva al punto de estresarse y no querer saber más nada de esto. Pero la Escritura dice que ¿cuántas veces tenemos que perdonar? 70 veces 7. Entonces no te puedes cansar de hacer lo bueno. Debes ser constante en lo que el Señor nos ha delegado. A veces también Satanás utiliza el temor en nosotros. Y hay una infinidad de temores en cada uno de nosotros. Hay temores tal vez de quedarse solo. Hay temores tal vez de perder ese amor. Hay tal vez temor de perder el trabajo. Hay tal vez temor de la enfermedad. Pero hay también temor del mismo hombre. Y Satanás empieza a generar temor de aquella persona por aquella persona que lo ha maltratado durante toda su vida, y ese temor hace que se genere una raíz de amargura y no perdone. Satanás también aprovecha la fragilidad del corazón del hombre para precisamente hacer mella en su corazón y hacerle entender de que no debe perdonar. Pero cuando hay una fragilidad en el corazón, es necesario, hermano, que vengas delante de Dios con esa petición de amor delante de Él y que te pida que te fortalezca, ¿sí? Porque no puedes ser pisoteado tampoco por todo el mundo. Pero es necesario que perdones la insensatez de otros. Ahora también podemos entender que Satanás utiliza la decepción. Son herramientas, son estrategias, son situaciones que él trae para que la persona no perdone. Hay muchas personas que fijan sus ojos en el hombre. Y cuando el hombre falla, mi amado hermano, trae decepción. Y esa persona no quiere perdonar. Y eso es lo que vemos en las iglesias. Hombres y mujeres que han fijado sus ojos en aquellos líderes, en aquellos hombres que están dirigiendo tal vez la obra. Y que en un determinado momento fallan, y ellos, ¿qué van a hacer? Se decepcionan en su corazón. Dicen, no perdono esta ofensa, nunca más voy a volver a una iglesia, nunca más voy a volver a leer la Biblia. Bueno, hermano, entendamos que el que falla es el hombre, no Dios. Y sin embargo, aún nosotros fallando, es necesario que entendamos que tenemos que restaurarlos los unos a los otros. Debe haber una restauración entre la creación de Dios. Entonces, mi amado hermano, ¿qué más utiliza Satanás para que no haya perdón? Pues el rencor. Mira, ahí donde estás, examínate. ¿Cuánto rencor puede haber en tu corazón? Examínate si no has olvidado ese pasado que ya pasó. Y hay un rencor constante en ti que no te deja avanzar y hallar esa luz de Dios.
¿Sabes? Cuando tú tienes rencor y cuando tienes todas estas cosas que he mencionado, lo que viene a tu vida es dolor y daño. Y no podrás conseguir lo que estás buscando. Porque estarás anhelando algo que no hallarás, porque en tu corazón no hay paz y no hay tranquilidad por causa de la falta de perdón. Entonces, el lugar más oscuro, mi amado hermano, en el que puede estar una persona es justamente fuera de la luz de Dios. Y es ahí donde yo no quiero estar. Yo quiero estar en la luz de Dios. Yo quiero caminar en la luz de Dios. Yo quiero desear cada día esa luz de Dios. Yo quiero cada día ver su amor y su perdón, porque aún yo fallo. Hoy fallé. Y sin embargo el Señor hoy me tiene aquí con vida. Hoy tal vez pensé lo que no tenía que pensar, dije lo que no tenía que decir, actué de la manera que no tenía que actuar. Pero gracias a Dios Él no nos ha pagado conforme a nuestros pecados, sino que conforme a sus misericordias estamos aún vivos. Y por eso es necesario entender que el lugar más oscuro, ¿sí?, es justamente estar fuera de la luz de Dios. Entonces, es por eso, mi amado hermano, que los cristianos en muchos de los casos se han vuelto atrás. Después de haber conocido la luz, se han vuelto atrás y parecen que nunca hubieran visto esa luz, parecen aún incrédulos en su corazón. Pareciera que no hubiesen conocido al Dios de las Escrituras, pareciera que no hubiesen vivido a ese Cristo santo y verdadero. Entonces, cuando hay una comunión rota con el Padre, mi amado hermano, cuando hay una comunión rota con el Padre, el Señor en su infinita misericordia y sin embargo hace que restaurarnos a nosotros. Él nos restaura a nosotros. Él quiere en esta noche que tú seas restaurado de todo aquello que te hayan hecho. Él quiere en esta noche que tú entiendas que es mejor estar en su luz que apartado de su luz. Dios nos quiere restaurar en esta noche y lo hace a través de quién o por medio de quién, a través de ese nuestro Señor Jesucristo, el cual es nuestro abogado delante del Padre. Amado hermano, mira, dice la Escritura que lo que padecemos nosotros actualmente, otros hermanos lo padecen en otro lugar del mundo. Van a haber personas que han sido ultrajadas, van a haber personas que han sido golpeadas, van a haber personas que han sido tal vez violadas, van a haber personas que tal vez han sido, no sé, robadas en su fe. Pero Dios quiere restaurarnos. Él quiere que no pienses más en esas cosas malas que te hicieron. Él quiere que tú perdones, porque cuando tú perdonas, tus oraciones son escuchadas. Porque cuando tú perdonas, no habrá estorbo y habrá un milagro delante tuyo. Necesitamos perdonar. Necesitamos perdonar. Hoy el Padre nos restaura. En esta noche el Señor nos recuerda y nos restaura una vez más a través de su Hijo Jesucristo. Mire lo que dice el libro de Primera de Juan, capítulo 2, verso 1 al 2. Libro de Primera de Juan, capítulo 2, verso 1 al 2. Mire lo que dice la Reina Valera. Cristo es nuestro abogado. Y mire cómo empieza el verso 2. Hijitos míos. Mire esa manera tan hermosa como Dios se refiere a su creación, a sus hijos, con amor, con ese especial amor. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Dios, a través de su Hijo Jesucristo, fue propicio para su creación. Él se propuso
Él se dio a sí mismo para que a través de Él nuestros pecados fueran borrados. Pero la misericordia dice aquí, la misericordia de Dios dice aquí, para que no solamente nuestros pecados sean perdonados, sino también los pecados del mundo entero. Amado hermano, qué es bueno cuando, qué tan bueno es cuando tú perdonas, te quitas un peso del corazón, como que respiras nuevamente, como que tienes otra luz en tu caminar. Hoy podemos entender que nuestro abogado, hoy podemos entender que nuestro defensor llevará nuestro caso en el momento que le pidamos. Y solo Él entrará a la presencia de Dios como hijo y pleiteará nuestro caso y nos restaurará y restaurará nuestra comunión con Dios. Y solo en ese momento podemos ser libres, hermanos. Por eso digo, hermano, si algo hicieron en contra tuya, abogado tienes para con Dios, a su Hijo, a Jesucristo. Déjale las cosas a Dios. La justicia no es del hombre, la justicia es de Dios. Y solo Él en su misericordia sabrá cómo actuar en cada uno de los casos. Solo en su sabiduría, solo en su benignidad, solo en su bondad sabrá cómo actuar en cada persona. Pero déjale eso a Dios, entrégale esa carga a Dios. Hoy nosotros deseamos y necesitamos tener una comunión y necesitamos ser librados de nuestros pecados solo por medio de confesarlos a través de nuestra boca. Solo ahí Jesucristo los llevará delante del Padre. Por eso, hermano, aquí estamos, en el mundo andamos. Habrá muchas personas que nos harán la vida difícil, que nos pondrán la vida de cuadritos. Habrá muchas personas que se querrán levantar en contra de nosotros. Pero vuelvo y te digo, la justicia no es nuestra, la justicia es de Dios. Entonces, perdona. Dice la Escritura, viene un texto a mi cabeza, que haciendo el bien haremos callar la ignorancia de los hombres insensatos. Solo cuando tú haces las cosas bien, harás callar la ignorancia de los hombres insensatos. Ahora, si no hacemos esto, si no decidimos perdonar, Dios ha prometido que estaremos en tinieblas. Pero si decidimos perdonar, Dios ha prometido un perdonar para nosotros completo y que Él olvidará que hemos pecado. Ahora, ¿cuántos de los que están en esta noche no quieren ser perdonados por Dios? ¿Cuántos de los que estamos aquí no necesitamos de la misericordia de Dios? Necesitamos de la misericordia de Dios. Si el Señor viniera en este momento, Dios nos guarde, porque nos hemos dejado enredar de las cosas del mundo, nos hemos dejado enredar de la seducción del mundo. Y Dios nos guarde, porque no queremos quedar aquí y perecer, todo lo contrario, queremos partir con Él. Aquel que es poderoso para guardarnos sin caída, ese es Dios. Aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y sin mancha delante de la gloria del único Dios y Salvador nuestro, es nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice la Escritura, a Él sea la gloria, a Él sea la majestad, a Él sea el imperio, a Él sea la potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Mire lo que dice el libro de Judas. Libro de Judas, mi amado hermano. Libro de Judas, capítulo 1. Libro de Judas, capítulo 1, versos 24 al 25. Libro de Judas, capítulo 1, versos 24 al 25. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, a Él sea gloria, majestad, imperio y potencia, ahora, por todos los siglos. Amén. Mire tan precioso esto. Aquel que es poderoso para guardarnos sin caída. Dios, a través de su Hijo, quiere guardarnos sin caída.
Él no quiere que fallemos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Él quiere presentarnos delante del Padre sin mancha. Él quiere presentarnos delante de su Padre con alegría, al único Dios y sabio, a nuestro Salvador. A Él sea la gloria, el imperio, la potencia, ahora, por todos los siglos. Amén. Tenemos que darle la gloria a Cristo, porque es Cristo el que pagó el precio que ninguno de nosotros podría pagar. Cristo murió por nuestros pecados. Por eso es necesario que el que se acerca a Dios debe creer que le hay y que es galardonador de los que le buscan, pero hay que buscarle de un corazón genuino, no solo de boca para afuera. Mire lo que dice Primera de Corintios. Libro de Primera de Corintios, capítulo 15, verso 3. Primera de Corintios capítulo 15, verso 3 dice, y los llevó todos en él mismo. ¿Qué llevó? Los pecados. Pero nosotros necesitábamos valernos de esa obra, desatándolos verbalmente a Dios, es decir, confesándolos. Cuando Cristo murió por nosotros, ahora nosotros entendemos como sus hijos que Él llevó en sí mismo nuestros pecados, pero ahora necesitamos entender que debemos ¿qué? Desatarlos verbalmente. Es decir, necesitamos confesarlos, necesitamos confesar esa falta de perdón. Necesitamos confesar esa falta de reconciliación. Mire cómo están los hogares hoy en día. Los hogares están divididos, cada uno por su lado, cada uno cree tener la razón, los hijos están solos, los hijos se están perdiendo, los hijos están tomando caminos y conductas que no son. ¿Por qué? Porque los que son ejemplo se han dividido. Y dice la Escritura que no caiga el sol sobre vuestro enojo. ¿Por qué dice la Escritura eso? Porque tal vez tú te acuestas hoy disgustado con tus hijos, con tu esposa, con tus familiares, con los mismos hermanos de la iglesia, pero tú te acuestas y no sabes si te vas a levantar. Entonces necesitamos ¿qué? Declararlos, hermano. Necesitamos desatarlos verbalmente. Y es necesario que ahí donde tú estás, tal vez estás trayendo a tu mente, yo sé que el Señor está hablando en esta noche en tu vida, y tienes que traer a tu mente aquellas cosas y aquellos dolores que muchas personas te han causado. Pero ten en cuenta que tú también pudiste haber causado muchos dolores a otras personas. Es necesario que nos acerquemos a Dios en esta noche y pedamos perdón. Y ahí donde tú estás, tal vez traes a tu mente el recuerdo de esa persona, el nombre de esa persona, la situación en la que se presentó esa circunstancia. Trae eso a mente por un momento, pero por un momento. Y entrégale eso a Dios. Y dile a Dios de corazón, Señor, yo perdono a esta persona sus ofensas. Yo perdono la traición de esta persona, yo perdono la falta de amor, la desigualdad. Yo perdono todo aquello que hizo que mi corazón se endureciera. Porque estoy entendiendo que tú eres un Dios de amor. Y que tú me estás diciendo en esta noche que tengo que aprender a perdonar a todo aquel que ha hecho algo malo contra mí. Pero también tienes que ser consciente ahí donde estás. ¿Cuánto daño has causado? Tal vez has causado daño con tus palabras. Tal vez has causado daño con tu arrogancia. Tal vez has causado daño con esas palabras fuertes que parecen una espada. Tal vez has causado daño con el desamor que tienes hacia los tuyos. Hermano, nosotros fallamos de muchas maneras. Y la Escritura lo dice, si decimos que no mentimos, nos engañamos a nosotros mismos. Nosotros no nos podemos engañar a nosotros mismos. Nosotros sabemos si estamos fallando o no. Si hemos causado dolor a otros o no. Cada uno de nosotros lo sabe. Por eso es necesario que tú le pidas perdón a Dios. Dile a Dios que te perdone por ese daño que causaste en esa persona. Porque tal vez por lo que hicimos, muchas personas
se han apartado de los caminos de Dios. Y necesitamos que esas personas vuelvan a los caminos de Dios. Necesitamos orar por ellos, necesitamos interceder por ellos. Anoche estaba hablando con alguien y como a medianoche, a través de las redes sociales, por allí encontré a un ex compañero mío de un trabajo que tuvimos como escoltas. Y a mí me parece, este muchacho me parece una persona genial, con muchos principios, con muchos valores, pero desafortunadamente ha tomado malas decisiones y hoy por allá se encuentra solo, que me pareció más triste. Y entonces él me decía, me alegra que tú hayas seguido esos caminos de Dios. Yo le decía, pues mi hermano, a mí me alegra que tú también puedas tomar estos caminos. Y él me decía, es que mi vida ha sido difícil, cuando he tratado de buscar de Dios todo se me pone peor, él está sufriendo con el tema del alcoholismo, está apartado de su familia y todo esto muy seguramente ha sido producto de falta de perdón. Y todo esto también pudo haber sido producto de que no ha confesado sus pecados. Y yo solo le decía a él, hermano, vamos a seguir adelante, vamos a seguir adelante, vamos a seguir pensando en que la misericordia de Dios nos hará seguir, ¿sí? Que la misericordia de Dios nos llevará con ese propósito, porque Él tiene un propósito para cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces, mi amado hermano, anoche tenía yo esa charla con él y pues entristecía mi corazón. Entristecía mi corazón porque la idea es que entendamos que Cristo llevó en sí mismo los pecados de todos nosotros. Y por eso necesitamos desatar también perdón hacia otros. Mire lo que dice Hebreos capítulo 9, verso 22. Y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión. Es necesario, o fue necesario, que Cristo muriera en la cruz del Calvario, que derramara su sangre para que nosotros hoy tuviéramos esa redención que tenemos. Es necesario que entendamos esto, hermano. Mire lo que dice Romanos capítulo 6, verso 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y eso era algo que le decía a mi amigo ayer. Mi hermano, la paga del pecado es muerte, pero tú conoces el camino, tú conoces la verdad. Él ha asistido por temporadas a la iglesia, pero tú ya lo conoces. Pero si tú entiendes eso, lo mejor que puedes hacer es dar un paso a un lado y entender que la dádiva de Dios es esa vida eterna en Cristo Jesús. Y yo le decía, tú tienes por qué seguir adelante, porque hay personas que te aman, porque vemos personas que te queremos ver triunfar, porque hay personas como yo que te conozco, que quiero verte a los pies del Señor, que te quiero ver en victoria, que te quiero ver alegre, que quiero que botes todas esas cargas. Pero es necesario que entendamos que Jesús es el único hombre sin pecado, sin mancha, que tuvo que sufrir para salvarnos de nuestro pecado, para luego podernos reconciliar con Dios. Pero necesitamos perdonar. Seguimos hablando del perdón en esta noche. Necesitamos perdonar. Mira lo que dice Primera de Pedro, libro de Primera de Pedro, capítulo 3, verso 18. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. El justo por los injustos. Por eso te digo, hermano, ¿por qué te crees tan justo? ¿Por qué te crees que estás en otro nivel? ¿Por qué te crees con derecho de juzgar? La palabra sí me exhorta a mí en que yo puedo juzgar a aquellos que están fuera de la doctrina de Dios. Pero la palabra me exhorta a mí al amar, porque en el amor se cubrirá multitud de pecados. Entonces tenemos que entender bien lo que dice la Escritura. Es solo por medio de la sangre de Jesús
que tu pecado y mi pecado es limpiado. Es a través de la sangre de Jesús que tú eres justificado y yo soy justificado. Es a través de la sangre de Él. Y esta es la parte que Dios, ¿sí?, quiere que nosotros entendamos. Tal vez en un momento determinado, para el mundo nosotros estábamos en una bancarrota espiritual. Nadie daba un peso por nosotros. Tal vez ante el mundo nosotros éramos una escoria. Pero Jesús vino y pagó nuestras deudas en la cruz. Por eso Él te ha llamado por nombre propio. Por eso Él ha metido su mano detrás de la majada y te ha llamado por nombre propio. Ahora eres hijo suyo. Y lo leíamos anteriormente. Él nos dice, hijitos. Es entonces la cruz el acto más grande y supremo del amor de Dios por su creación. Es tiempo de perdonar, es tiempo de reconciliarnos, es tiempo de amarnos, es tiempo de que hagamos un borrón y cuenta nueva y veamos que cuando estamos en amor las cosas son diferentes. Mire lo que dice Romanos capítulo 5, verso 8. Libro de Romanos capítulo 5, verso 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. Ahora surge una pregunta, mi amado hermano. Hoy surge una pregunta, ¿por qué perdonar? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que perdonar? Tal vez muchas personas se han dicho eso después de que los han maltratado. ¿Por qué tengo que perdonarlo si fue atrevido conmigo? ¿Por qué tengo que perdonarlo si me defraudó? ¿Por qué tengo que hacerlo? ¿Sabe por qué? Porque el amor siempre perdona. Jesús lo mostró a través de la cruz. No hubo ni habrá un amor tan grande que, como dice la Escritura, que aquel que da su vida por amor a otros. Eso es amor. Y si Cristo lo hizo, Él simplemente hoy nos está diciendo a nosotros, perdona, perdona. Si quieres estar en mi luz, perdona. Si quieres que tus oraciones sean escuchadas, perdona. Si quieres interceder por otros, necesitas perdonar a aquellos que te han ofendido. Si quieres que tú tengas prosperidad, necesitas también pedir por al daño que has hecho a otros. Mire lo que dice el libro de Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23, verso 34. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos y echaron suertes. Tal vez hoy podremos abrazarnos a esto y consolarnos de acuerdo a lo que dice la Escritura. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Padre, perdona su insensatez porque no nos educaron como me educaron a mí y tal vez por eso es que tienen palabras fuertes. Mire, ¿cuántos hijos, sí, no perdonan a sus padres? Porque los trajeron al mundo y los dejaron, los desecharon, los dejaron huérfanos. Pero tenemos el mejor Padre que está en los cielos, a Jesucristo. Pero es momento de que perdones aún eso. Si tú has sido ese caso en particular donde has quedado huérfano, donde tuviste un padre insensato que no te amó, que no te dijo las palabras hermosas, que no te abrazó en el momento oportuno, que no te escuchó, hermano, perdónalo, perdónalo. Ese es el amor de Dios, perdónalo. Porque tal vez entendemos hoy que ellos no sabían lo que estaban haciendo. Por eso necesitamos hacer nuevas familias, familias conforme al corazón de Dios. Familias donde tengamos principios, familias donde amemos a nuestros hijos, a nuestras esposas, a nuestros esposos, que los amemos, que amemos aún a las suegras. Debemos perdonar, hermanos, debemos perdonar. ¿Dónde estaríamos nosotros, mi amado hermano, si no tuviéramos un Dios perdonador? ¿Dónde estaríamos nosotros? Mire lo que dice el libro de Hebreos, capítulo 9,
Libro de Hebreos capítulo 9, verso 27 al 28. Libro de Hebreos 9, 27 al 28. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. ¿Se imagina, hermano? Si tú estás esperando a que Cristo te perdone, si tú estás esperando a que Cristo venga por ti, si tú estás esperando a que Cristo haga algo nuevo en ti, debes de entender que debes de tener un espíritu perdonador. Debes de tener un corazón perdonador. Incluso antes de que la otra persona te diga que lo siente, tú debes ser propicio a ello. Dice la Escritura que el que se humilla será exaltado, hermano. No podemos borrar lo que está escrito allí en la Biblia. El que se humilla será exaltado. Antes aún de que tú entiendas de que no cometiste un error, pero que sabes que en el perdón hay amor, tú eres el primero que debe dar ese paso. Y por eso constantemente es una de las palabras que últimamente tengo en mi léxico, y es decir perdón, perdón, perdón. Perdón porque no sé cómo estoy haciendo las cosas. Perdón porque puedo estar fallando. Perdón porque te puedo estar haciendo ir hacia el lugar que no es el indicado. Con mis actos, con mis pensamientos. Perdón. Debemos tener esa palabra en nuestro léxico y entender que cuando perdono, perdono de todo corazón. Entonces, cuando tenemos un espíritu perdonador, es lo que hace que nuestro corazón, incluso nuestra mente, nuestro espíritu, aún nuestra carne, sea transformada para la gloria de Dios. Jesús enseñó que si no perdonas a tu hermano, no serás perdonado. Eso es lo que nos ha enseñado Él. Mire lo que dice el libro de Mateo, capítulo 6, versos 5 al 15. Libro de Mateo, capítulo 6, versos 5 al 15. Y ahí estamos viendo cómo el Señor Jesús enseña cómo debe ser la oración. Y dice así en el verso 5 del libro de Mateo, capítulo 6, verso 5. Vamos a leer hasta el 15. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Hermano, no puedes venir a levantar manos santas delante de Dios cuando en tu corazón no hay perdón. No puedes venir a abrir tus labios y cantar con salmos delante de Dios cuando en tu espíritu no está el perdón. Porque seríamos como los hipócritas. Porque ellos aman el ser vistos de otros. Pero sabes, a Dios no lo podemos engañar. Por eso es necesario que perdones y sanes el corazón. Y de paso ayudes a que otros sanen sus corazones. Lo que pasa es que nosotros como seres humanos estamos llenos de prejuicios. Todo lo juzgamos, a todos juzgamos. Todo le vemos de malo en los demás, pero nunca nos miramos a nosotros mismos, los errores tan grandes y graves que tenemos. Pero nos sentimos con derechos y somos como los hipócritas. Mira lo que dice el verso 6. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento. Esto habla de un tiempo a solas con Dios, un tiempo agradable para Dios. Entra a tu aposento y cierra la puerta. Ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, ¿qué hará? Te recompensará en público. Si tú oras en lo secreto y Señor, yo perdono, pero al mismo tiempo perdóname. Si tú has perdonado mis ofensas, es justo que yo perdone las ofensas de otros. Hermano, y tal vez esa persona que tiene algo contra ti, de la noche a la mañana cambia, y eso que era una guerra entre ustedes dos se puede convertir en un amor eterno.
Qué importante es esto. Tu Padre te recompensará en público. Verso 7. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería son oídos. Verso 8. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros las pidáis. Mire tan precioso es Dios. Él ya sabe qué necesidad tengo yo, Arley, en mi corazón. Él ya la sabe. Y antes de que yo se la exprese a Él que me va a dar a mí lo que yo anhelo en mi corazón, siempre y cuando sea conforme a su corazón. Verso 9. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en el cielo. Padre nuestro, o sea que tú ya empiezas a glorificar a Dios. Ya tú pierdes tu humanidad. Dice: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Empiezas glorificándole. No estás poniendo tu necesidad primero, no. Lo exaltas a Él. Padre nuestro, mío, personal, que estás en el cielo, donde debe estar tu mirada. Santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, ¿sí? Como en el cielo, así también en la tierra. ¿Usted sabe cuál es la voluntad de Dios en el cielo, hermano? Es impresionante. Y por eso dice: se abrirán las ventanas de los cielos y derramará bendiciones. ¿Usted sabe qué hay en el cielo? Bendiciones, hasta que sobran y abundan. Hágase tu voluntad en el cielo, así también como aquí en la tierra. Y tu voluntad en el cielo es que tengamos una reconciliación los unos con los otros. Tu voluntad en el cielo es que nos perdonemos los unos a los otros. Tu voluntad es que olvidemos todo aquello que nos ha causado una herida en nuestro corazón. Perdona nuestras deudas. Perdóname. Dice también en la tierra: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Cuál es el pan que nos está dando el Señor hoy, si no es su palabra? Usted sabe que desde por la mañana al grupo les envío la palabra del día, pero también al otro grupo que tenemos de la lectura bíblica les envío la lectura diaria, ¿sí? Y hoy ya terminamos Mateo y arrancamos con Marcos. Danos el pan nuestro de cada día. Si usted no se nutre de ese pan, si usted no se nutre de esa palabra, si usted no se nutre de ese amor, si usted no se nutre de ese perdón, ¿qué le va a dar a otro? Danos el pan de cada día. Dánoslo hoy. Pero dice el verso 12: y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Mire lo que está diciendo el verso 12. Perdona nuestras deudas. Yo tengo una deuda muy grande con Dios. Como hombre fallo. Y como hombre tengo que doblar mi cerviz día a día, para no caer en el pecado, para no caer en la concupiscencia del pecado, que se adorna de una manera única. Yo tengo que doblegarme ante Él. Señor, perdona mis deudas contigo. Perdona, Señor, mi falta de fe. Perdona, Señor, mi incredulidad. Perdona mis deudas. Así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. O sea, hay un sinnúmero de personas que nos van a querer hacer daño, pero el objetivo aquí es perdonarlos. No nos metas en tentación, mas líbranos de todo mal. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por los siglos. Amén. Verso 14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre celestial. ¿Sí ve, hermano? Aquí hay una cosa clara. Sin la falta de perdón no avanzará la iglesia. Sin la falta de perdón no avanzarán los hogares. Sin la falta de perdón nuestros hijos se perderán. Entiéndelo. Verso 14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre celestial. Verso 15. Mas si no perdonáis,
a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Hoy tenemos que entender que debemos ser benignos unos con otros. Seamos benignos unos con otros. Entendamos hoy que debemos ser misericordiosos unos con otros. Debemos entender en esta noche que debemos perdonarnos unos a otros, como Dios también nos perdona a nosotros cada día nuestras ofensas. Qué impresionante es esto. Libro de Efesios capítulo 4, verso 32. Libro de Efesios capítulo 4, verso 32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo. Sé siempre, hermano, entiende esto en esta noche. Sé tú siempre el que perdona. Incluso cuando la otra persona tenga la mayor parte de la culpa. Sé tú el que da el paso. Eres responsable ante Dios de restaurar esas relaciones rotas. Si tienes que acercarte a esa persona que pues no sé, en determinado momento te causó daño, pues es el tiempo, hermano. Acércate a esa persona, pídele perdón. Y si esa persona no está, tal vez ya murió, pídele perdón. Pero tal vez si esa persona no quiere escuchar de ti, pide perdón en oración. Entiéndelo. Sé siempre el que perdona. ¿Por qué el orgullo es tan grande y no nos deja avanzar? ¿Por qué? ¿Por qué somos tan orgullosos? ¿Por qué somos tan prejuiciosos? ¿Por qué? Eso no tiene sentido. Algo que denotan de mí es que todo el tiempo estoy feliz, que soy alegre, que le hablo a las personas con amor. Pues sin lugar a dudas también como hombre a veces hay personas que me exaltan. Sin embargo, pues digo, Dios mío, ¿para qué me voy a enrollar con eso? Simplemente voy a seguir mi vida tranquilo, siendo obediente, entendiendo que soy responsable ante Dios de restaurar relaciones. No importa con quién tenga la culpa. No importa con quién tenga la culpa. Hayan sido justos o injustos contigo. No importa, perdona. Es lo que Dios quiere en esta noche. Ven lo que dice el libro de Lucas capítulo 17, verso 3 y 4. Lucas capítulo 17, verso 3 y 4. Hermano, yo le hablo del perdón porque en la iglesia es inaudito ver hermanos que no se aman. Es inaudito ver hermanos en la iglesia que no se saludan. Es inaudito ver en la iglesia personas que andan en disensión y juzgándose unos a otros. Eso es inaudito. ¿Tú te imaginas si Cristo te juzgara de la manera que tú juzgas? ¡Wow! ¿Cuántos de nosotros tal vez no estaríamos acá en la tierra? Entonces entendamos. Lucas capítulo 17, versos 3 y 4. Mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, ¿qué dice el Señor? Perdónale. ¿Sí? Verso 4. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y si 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, dice el Señor, perdónale. Perdona y serás perdonado. Perdona. Algo que pasa con las mujeres y que es latente es que la mujer guarda en su corazón. Y lo guarda y lo guarda y lo atesora. No. Amada amiga, saca eso de ahí. Saca eso de ahí. Sácalo. Porque de la manera que tú perdones, serás perdonado. Tú no puedes seguir jugando a ser cristiano. Tú necesitas entender que por su misericordia hoy nosotros estamos aquí y es necesario que entiendas que debemos perdonar. Mire lo que dice Lucas capítulo 6, verso 37. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seremos perdonados. Si decidimos no perdonar, entonces Dios no podrá perdonarnos.
entiende que solo el perdón abrirá un canal. El perdón abre un canal para que tu fe y tu esperanza hagan algo nuevo en el corazón de aquella persona que te hizo daño. Hoy, ¿cuánto deseamos que muchos de nuestros amigos que están en nuestro entorno conozcan de Dios? Pero tal vez en algún momento determinado de nuestras vidas algo pasó con ellos y nos distanciamos. Pero hoy ni siquiera tú los traes al recuerdo. Hoy ni siquiera tú los traes a tu mente. Hoy ni siquiera lo traes tú a la oración. Para que ellos hallen esa misericordia que hoy tú tienes. Entonces el perdón es un prerequisito esencial antes de que nos podamos acercar a Dios en oración. Y escríbelo bien y te lo voy a repetir. El perdón es un prerequisito esencial antes de que podamos acercarnos a Dios en oración. Si tú no perdonas, no hay un acercamiento a Dios. Estarías anulando lo que hemos venido estudiando y lo que viene diciendo la palabra. Entonces es un prerequisito, hermano. Perdona, es esencial de que perdones antes de que nos acerquemos a Dios para que nuestras oraciones sean escuchadas. Miren lo que dice el libro de Marcos capítulo 11 verso 25. Marcos 11, 25. Cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone vuestras ofensas. ¿Sí estás entendiendo? Cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo en contra de alguien, hermano, perdónalo. Tal vez no tiene tus capacidades, tal vez no tiene tu inteligencia, tal vez no tiene el ser audaz como lo eres tú. Tal vez no, pero no deja de ser un hijo de Dios. No deja de ser creación de Dios. No deja de entenderse que Cristo también murió por él. Así que entendamos eso. Marcos capítulo 11, verso 25. Perdonad, hermanos. Si permitimos que afirmaciones negativas, óigase bien, si permitimos que afirmaciones negativas o acciones dolorosas de los demás corroan nuestro espíritu, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos abriendo una puerta de par en paz para que Satanás entre a tu vida y haga un peor desastre del que ya está. No podemos aferrarnos a nada negativo, no podemos aferrarnos a acciones dolorosas, porque esos van a corroer nuestro espíritu. Y le abriremos la puerta a Satanás, y Satanás utilizará en su astucia, en su audacia, lo que mencionamos anteriormente. Podemos ser librados de esto, mi amado hermano. Podemos ser librados de esto. Y la única manera que podemos ser librados de esto es que no pensemos con nuestra razón. No pensemos con la razón. Porque cuando pensamos con la razón humana, nosotros nos equivocamos. Entonces entiende y permite que Dios restaure y sane tu vida en esta noche. Quiero que lo entiendas. La amargura es un arma de Satanás. La amargura es un arma de Satanás. Por tanto, no la dejes arraigar en tu corazón. Y quiero leerles lo que dice el libro de Hebreos, capítulo 12. Esto lo leía el día del ayuno, el último día del ayuno que tuvimos el Viernes Santo. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Esta es una responsabilidad de nosotros, hermano. Si tú dejas que la amargura, la falta de perdón te corroa, te consuma, tú estarás haciendo esto. Y dice la observación, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Por qué? Por nuestra falta de perdón. Por ejemplo, las esposas hacia sus esposos. Dice la Escritura, ¿qué sabes tú, mujer, que si con tu comportamiento ese hombre no se convierta a Dios?
Pero cuántas mujeres maldicen a sus esposos con palabras insensatas. Cuántas mujeres maldicen a sus hombres cuando les dicen, tú eres un pobre, tú no vas a conseguir nada en la vida. Estás desatando con tu lengua insensatez. Eso no se puede hacer. O de la misma manera cuando el hombre agravia a su esposa, cuando la maltrata, cuando no la ama como ese vaso frágil. ¿Qué insensatez estamos haciendo? Eso generará una raíz de amargura que no nos dejará alcanzar la gracia de Dios, porque está haciendo ¿qué? Un estorbo, y por ella muchos serán contaminados, mi amado hermano. Así que hoy quiero terminar precisamente con esto, hermano. Si Dios es luz y la luz de Dios está en mí, debo de entender que debo perdonar. Para el próximo miércoles estaré hablando de lo que es la conciencia limpia, que esto es impresionante. ¿Sí? Tú puedes hablar de un perdón, pero si tu conciencia no está limpia, aquí tampoco está la luz de Dios en nosotros. Así que, mi amado hermano, ahí donde tú estás, quiero que oremos. Antes de dar unos anuncios, quiero que oremos y que le pidamos al Señor que nos ayude. Amado Padre, aquí estamos delante tuyo. Aquí estamos en tu presencia reconociendo nuestras falencias, Señor. Hoy te pido, Señor, que me ayudes a perdonar a todas aquellas personas que me han hecho daño, directa o indirectamente, Señor. Hoy las entrego a ti. Tal vez sé sus nombres, tal vez no lo sé, Señor, pero inconscientemente muchos han causado daño a mi vida. Señor, hoy los perdono. No quiero atarlos ni me quiero atar a ellos, Señor. Perdono de corazón. Pero al mismo tiempo hoy te pido, Señor, que me perdones. Que perdones mis ofensas, que perdones mi insensatez, que perdones, Señor amado, a veces mis palabras fuertes. Que perdones, Señor, aquello que no es conforme a tu corazón. Perdóname, Señor. Hoy necesitamos más que nunca de tu perdón, Señor. Hoy necesitamos más que nunca de tu misericordia. Hoy necesitamos más que nunca de tu amor. Hoy necesitamos de ti, Señor. Te lo pedimos, Señor, en tu infinita misericordia. Por eso, Padre, gracias por esta oportunidad, Señor. Gracias porque tú nos enseñas que como pueblos debemos ser unidos y debe haber una reconciliación continua del uno con el otro, Señor. Que yo no me deje contaminar por las cosas del mundo, que yo no me deje contaminar por los que otras personas digan en contra mía o en contra de otras personas. Yo no me quiero contaminar de eso, Señor. Yo quiero ser tu hijo amado, tu hijito amado, el cual es obediente a tu palabra. Por eso, Padre, gracias. Gracias por cada persona que ha estado a esta cita, que ha asistido a esta cita en esta noche. Gracias por cada persona que ha asistido en esta noche y que compartirá este mensaje para otros, porque cuánto nos hace falta el perdón en el mundo. Señor, si nos aprendiéramos a perdonar, Señor, no habría pleitos, no habría contiendas, no habría guerras, no habría chismosos. Pero por falta del perdón es que hoy en día la gente mata deliberadamente. Señor, perdónanos. Perdona esta humanidad, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Te lo pido, Padre. Por eso, Padre, gracias porque no nos has pagado conforme a nuestros pecados, sino que conforme a tu misericordia hoy estamos acá, Señor. Y por eso te agradezco por cada persona que luego retransmitirá este mensaje. Pero te doy gracias porque tú ya has preparado allí en el libro de la vida a cada personita que escuchará esto, Señor. Por eso desde ya oro por esos corazones, para que esta palabra haga rema en ellos también, Señor. Y que tu Santo Espíritu los dirija a toda verdad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mi amado hermano, le saludo, le envío un abrazo a la distancia, un abrazo de oso. Tengo unos anuncios, desafortunadamente, otra vez por el tema de la pandemia, otra vez que se viene este tema aquí en Colombia específicamente. Tenemos ahora unas nuevas restricciones del gobierno
Este domingo que viene no tendremos servicio presencial, tendremos un servicio virtual como lo estamos haciendo hoy y esperando las disposiciones del gobierno que ojalá no se repita, porque vamos a estar en cuarentena o en restricción de movimiento el día sábado, domingo y lunes. Entonces, desafortunadamente, mis amados hermanos, no tendremos una cita aquí en el auditorio, sino que nuevamente les enviaré el link para que puedan ver la predicación del día domingo. Eso también da a entender que todo lo que veníamos estructurando ya, todo lo que habíamos planificado, esas fechas se nos corrieron sin lugar a dudas. Las escuelas de liderazgo que tenían examen con el pastor este domingo se salvaron, es la misericordia del Señor. Entonces van a tener un domingo más de gracia para que estudien. Acuérdense que parte del examen es que vamos a escribir los nombres de los libros en orden, ¿sí? Entonces, vea, el Señor es misericordioso, dice su palabra, toma lo bueno y desecha lo malo. De todo esto malo, pues sacamos cosas buenas, hermano. Que este fin de semana tú te puedas reunir con tu familia en casa, adorar al Señor, a exaltar al Señor. Y no porque estás en tu casa te acomodes y escuches la predicación en pantaloneta, sin medias, no. Acuérdate que estás en la presencia de Dios. Ponte hermoso como si vinieras a la iglesia y está atento a lo que el Señor quiere hablarnos el día domingo. Así que, mi amado hermano, pues lastimosamente fechas se nos corren, obligaciones se nos corren, todo se nos corrió, pero estemos orando para que el Señor en su misericordia ya pare por completo esta pandemia, este crecimiento que se ha vuelto a notar, pero es porque la gente es insensata. Se sigue saliendo a las piscinas, sigue saliendo a los lugares agolpados de personas. Todo esto ha sido producto de eso, de la insensatez. Pero la palabra dice que el Señor escucha la oración del justo. ¿Y cuántos justos hay en esta noche? Como justos estaremos orando para que el Señor tenga misericordia de este mundo entero, para que no sigan pereciendo personas por causa de este virus. Y pues bueno, personas que están muriendo precisamente en lo que estamos hablando hoy, sin falta de perdón en sus corazones. Hoy necesitamos reconciliarnos con Dios. Él quiere reconciliarnos con nosotros. Él quiere una reconciliación verdadera. Así que, mi amado hermano, pues te agradezco que hayas estado en esta noche. Hice una observación desde el púlpito el día domingo. Por favor, si usted desea enviar el diezmo a la iglesia, diríjase directamente conmigo, por favor. No lo haga a través de otras personas para no generar ningún tipo de duda con la administración que estamos llevando. Es algo de orden, hermano. Entonces, si usted desea enviar su diezmo, si usted quiere entregar su ofrenda, por el interno usted me escribe y como su pastor yo determino qué decisión tomamos al respecto. Pero confiamos en el Señor que solo va a ser este domingo, que no vamos a podernos ver. Así que si nos volvemos a ver el otro domingo, pues usted juiciosito trae su diezmo y su ofrenda. Amén. Así que, mi amado hermano, les saludo a todos mis hermanos, saludo a la familia de mi hermano Giovanni, ¿sí? A su esposa Arelis, a mi hermana Yadora, a sus hijos, a Sofi, ¿sí? A Felipe, a todos allá los saludo, a mi hermana Carmen, a Natalia, a Jaime, a mi hermana María. Allá saludo también a mi hermano Armando, a su esposa Blanca. Gracias, hermanos. También a quien más saludo por allí. Veo quién más está en el chat. Veo por allí una invitada. Tenemos una invitada. Hace 8 días también estuvo por acá. Se llama Mariana está allí. Me confundí con mi hermana María. Está también allí Mariana. Pues también la saludo desde aquí, desde Ibac el Jazmín. Bendición abundante. Así que, mis amados hermanos, Dios les bendiga sobrenaturalmente. Espero que esta palabra haya llegado a su corazón y que pues no solo seamos oidores, sino hacedores de la palabra de Dios, hermanos. Y que podamos compartir esto a otras personas es supremamente importante. Por eso no sobra decirlo, hermano. Únete a las redes sociales que tenemos, ¿sí?
para que pues tengamos la posibilidad de partir y compartir con más personas el mensaje del Evangelio. Así que Dios le bendiga sobrenaturalmente, un placer haberle de alguna manera visto allí a través de la transmisión y esperamos con el favor del Señor vernos personalmente y muy prontamente. Dios les bendiga.